El sonido del metal golpeando el asfalto tiene una cualidad específica cuando el objeto que cae es arrojado y no simplemente soltado. No el sonido accidental de la herramienta que se escapa de la mano, sino el sonido deliberado de quien quiere que el impacto sea escuchado. La llave inglesa resonó en el patio de la hacienda con esa claridad y se quedó inmóvil en el suelo, mientras el silencio que siguió era llenado por el peso de 15 hombres que no sabían hacia dónde mirar. Los mecánicos estaban apoyados en las camionetas y en las cercas, con la postura de quien fue convocado para resolver un problema y llegó al límite de lo que puede hacer, no por falta de habilidad, sino por encontrarse con algo que iba más allá de lo que habían enfrentado antes. El tractor estaba estacionado en medio del patio con la grandiosidad silenciosa de las máquinas grandes cuando dejan de funcionar, que es una grandiosidad distinta a la que tienen cuando están en movimiento, más amenazadora, en cierto modo, porque revela cuánto dependemos de ellas. La mujer en la silla de ruedas estaba inmóvil, con los hombros levemente encorvados y los ojos clavados en el suelo frente a ella. Su delantal estaba raído a la altura del regazo por el desgaste de años de uso diario, y los aros de empuje de la silla, donde las manos generalmente descansan, estaban gastados en la parte superior con el pulido específico del metal que es tocado con la misma presión todos los días durante mucho tiempo. La mano entró en escena por un costado, manos con uñas arregladas, con el brillo del esmalte intacto y el peso del anillo de diamantes en el dedo, que señalaba con la precisión furiosa de quien exige que su gesto sea entendido como una acusación. ¿Viste esto? La voz cortaba el aire con la frialdad de quien no está gritando por emoción sino por cálculo, porque el volumen alto en ese ambiente, en ese contexto, comunicaba jerarquía de una forma que el volumen normal no lograría. 15 hombres, los mejores de la región, y ninguno pudo. ¿Y tú? Una lisiada que apenas puede moverse. ¿Crees que vas a resolverlo? Ahórrame tu delirio. Vete a lavar los platos. ¿Qué es lo único que sabes hacer? Doña Elena no respondió. Los mecánicos alrededor tampoco respondieron. Algunos negaron con la cabeza, con la lentitud de quien está absorbiendo algo que hubiera preferido no presenciar. Ninguno hizo nada más que eso. Pero para entender cómo aquellas personas llegaron a ese patio, o en aquel momento, es necesario ir más atrás. Es necesario comenzar donde Doña Elena comenzaba todos los días, en la oscuridad. 4 horas antes de que saliera el sol. El despertador sonaba a las 4 de la madrugada, en un cuarto que era pequeño, con la dignidad de los cuartos pequeños, que han sido organizados con cuidado. No con la resignación de quien acepta lo poco, sino con la inteligencia de quien sabe hacer que lo poco funcione. La cama había sido hecha antes de que ella se acostara, porque Doña Elena había aprendido que despertar en un espacio organizado marcaba la diferencia entre comenzar el día con claridad y comenzarlo con el peso de las cosas por hacer. El armario tenía 2 ganchos, con uniformes lavados y planchados, doblados con la precisión de quien ha pasado muchos años, entendiendo que la apariencia del trabajo comunica el respeto que se le tiene. La silla de ruedas estaba junto a la cama, exactamente donde había sido colocada la noche anterior. Ella había desarrollado, a lo largo de los años, la eficiencia de movimientos que exigía la transferencia, no con la lentitud melancólica que las personas de afuera a veces proyectan sobre ese gesto, sino con la rapidez funcional de quien hace eso antes del café, antes del día, antes de cualquier otra cosa, y que por eso lo ha incorporado al ritmo del despertar de la misma forma que otras personas incorporan el atarse los zapatos. El aro de empuje de la silla estaba gastado en la parte superior, como lo había estado por más de 2 años. Ella había notado cuando había empezado a desgastarse y había sacado las cuentas de lo que costaría cambiarlo, y las cuentas no habían cuadrado con lo que tenía. Y entonces había continuado con el aro gastado porque la silla funcionaba, y lo que estaba gastado era solo la superficie, no la estructura. El café era cargado, y se lo tomaba de pie, o mejor dicho, quieta, con la taza apoyada en la barra de la minúscula cocina. Era el único momento del día en que ella se quedaba sin hacer nada más que beber el café. Y había aprendido a proteger ese momento con la seriedad con la que se protege lo que escasea. 2 autobuses. El primero salía pasadas las 5 y tardaba 40 minutos hasta la parada central. El segundo iba hasta el tramo del camino de tierra, desde donde ella empujaba la silla durante el último kilómetro hasta el portón de la hacienda. El aro gastado hacía que ese kilómetro fuera más difícil en los días en que la tierra estaba seca y dura, y más difícil aún en los días en que estaba mojada, porque la fricción era diferente y sus hombros necesitaban compensarlo. Ella nunca le mencionó que ese kilómetro a nadie en la hacienda porque había aprendido, a lo largo de los años, que mencionar las dificultades del camino se interpretaba como pedir un favor,
Y ella no había ido hasta allí a pedir favores. Había llegado a la hacienda de don Carlos y doña Sonia hacía 6 años. El empleo había sido encontrado por una vecina, que le comentó que la hacienda estaba buscando a alguien para la limpieza de la casa. Y doña Elena se había presentado a la mañana siguiente, antes que cualquier otro candidato, con el uniforme planchado y una carta escrita a mano, que describía su experiencia y el trabajo que era capaz de hacer. Don Carlos la había mirado con la expresión de quien evalúa una situación práctica. Le había hecho un par de preguntas directas. Había recibido respuestas directas. Y le había dicho que podía empezar la semana siguiente. Doña Sonia le había dicho, en aquella primera semana, que esperaba que lograra seguirle el ritmo a la casa. Era una frase que en la superficie parecía neutral, pero que había revelado, con el tiempo, la suposición que escondía, la suposición de que existía una duda sobre lo que doña Elena era capaz de hacer. Y de que esa duda sería el telón de fondo permanente de cada evaluación que le sirviera. Doña Sonia tenía 52 años, y se había casado con don Carlos, cuando la hacienda ya era próspera. Y había traído al matrimonio un conjunto de hábitos adquiridos en una familia que había tenido suficiente dinero como para proteger a sus miembros del contacto con la dificultad real. No era una mujer sin inteligencia. Era una mujer cuya inteligencia había sido aplicada casi de forma exclusiva a la gestión de su propia imagen social, que era el bien que ella consideraba más valioso y más frágil. Sus ropas de diseñador eran curadas con la atención de un coleccionista. Su cabello era arreglado por una profesional, el que iba a la hacienda todos los jueves. Sus opiniones eran formuladas con la certeza de quien no está acostumbrado a que lo contradigan. Hablaba por el celular sobre personas incapaces, con la naturalidad de quien no considera que el volumen de su voz alcanza a las personas de las que está hablando. O que si lo considera, y no le importa. Mientras ella conversaba, doña Elena limpiaba las superficies al fondo con el trapo que había sido lavado esa mañana, y que sería lavado nuevamente, antes de ser guardado. Porque había aprendido que los materiales de limpieza mal conservados comunican descuido. Y un descuido en un ambiente habitado por ella era el tipo de cosa que sería notada y mencionada. Sonia nunca la miraba mientras hablaba. No era una elección activa. Era simplemente que doña Elena no estaba dentro del campo de atención de Sonia, el cual era un campo relativamente estrecho y enfocado en cosas que tenían relevancia social directa. Las órdenes eran lanzadas al aire con la expectativa de que serían captadas por sus destinatarios. Y la mayoría de las veces así era, porque doña Elena había desarrollado el radar de quien aprende a leer ambientes para no tener que ser llamada 2 veces. El tráctor se había descompuesto 2 días antes de la cena que Sonia había organizado para un grupo de personas a las que ella llamaba amigos, pero que eran principalmente espejos, personas que le confirmaban la imagen que ella tenía de sí misma, con la regularidad de un servicio contratado. La cena era el evento del mes. Había sido planificada con el rigor de una operación logística. El menú, los arreglos florales, el vino correcto para cada plato, la ropa que usaría ella, y la que usaría don Carlos, y la garantía de que la hacienda de fondo transmitiría la prosperidad, que era parte esencial de la narrativa. Un tráctor averiado en medio del patio no era parte de la narrativa. Sonia había encontrado a don Carlos en el despacho cuando se enteró del problema, y había dicho lo que tenía que decir con la velocidad y el volumen de quien considera que la velocidad y el volumen de una orden determina en la rapidez con la que se cumple. No voy a hacer el hazmerreír por culpa de una chatarra. Su había dado la vuelta para salir antes de terminar la frase. Porque la frase era un dictamen, no una conversación. Llama a todos los mecánicos del pueblo, paga lo que sea, pero eso tiene que funcionar. No quiero excusas, quiero resultados. Don Carlos había hecho lo que se le ordenó, porque en 20 años de matrimonio había aprendido que algunas batallas tenían un costo que no compensaba el territorio en disputa. Había llamado a los mecánicos. Habían llegado a lo largo del día siguiente de 1, 2, 5, 10, 15 al caer la tarde, cada uno con la herramienta correcta para el problema que les había sido descrito por teléfono y que había resultado ser diferente a lo esperado cuando estuvieron frente al tráctor real. El John Deere 9R era una máquina de una generación de tecnología que la mayoría de los mecánicos de la región había enfrentado antes. Era un sistema integrado de electrónica, hidráulica y mecánica que se comunicaba internamente a través de protocolos que no eran transparentes, ni siquiera para las herramientas de diagnóstico convencionales. Los mecánicos habían intentado lo que sabían intentar. Habían llegado al límite de lo que sabían intentar. Y la llave inglesa había golpeado el asfalto con el sonido de 15 pares de hombros que reconocen la derrota sin lograr formular por qué. Doña Elena había observado todo esto a lo largo del día, no de forma ostensiva,
Ella había continuado su trabajo con el ritmo que exigía ese día, pasando por el patio en sus idas y venidas entre la casa y el área de servicio con la invisibilidad que se había vuelto tan habitual que nadie había notado que estaba prestando atención, pero lo había hecho, con los ojos que había desarrollado a lo largo de una vida transcurrida, no solo en esa hacienda, sino en situaciones donde la observación era el único instrumento disponible. Ella había visto lo que había que ver, el diagnóstico que cada mecánico había intentado, el punto donde cada uno había llegado y retrocedido, el patrón donde cada intento había fallado, y que, sumado al siguiente y al siguiente, apuntaba hacia algo que ninguno de ellos había intentado todavía. Se había quedado en silencio, no por falta de convicción, sino por la lectura del ambiente. Había aprendido, en 6 años en esa hacienda, que había un costo por hablar cuando no se esperaba que lo hicieras, y que ese costo debía ser calculado contra lo que se pretendía lograr. Había esperado el momento en que el cálculo se resolviera en un solo sentido, y cuando Sonia había señalado con el dedo y dicho las palabras sobre lavar los platos y el delirio, el momento había llegado. Doña Elena había levantado la cabeza. El primer mecánico había llegado a la mañana siguiente con la confianza de quien fue llamado porque es el mejor disponible, y lo sabe. Era un hombre de 40 años, con un overol limpio que sería la última vez que estaría limpio aquel día. Y llevaba un maletín de aluminio con doble seguro, que contenía un escáner de diagnóstico electrónico de última generación. El tipo de equipo que cuesta más que el auto de muchos de los trabajadores que estaban alrededor, con una pantalla a color que exhibía datos en tiempo real, y que había sido comprado específicamente para los sistemas de las nuevas generaciones de maquinaria agrícola que estaban llegando al mercado con una frecuencia que la experiencia de los viejos mecánicos ya no lograba seguir por sí sola. Había dado una vuelta alrededor del tractor con la postura de quien está evaluando a un oponente antes de una pelea, los ojos recorriendo la máquina de arriba a abajo, con la evaluación técnica de quien ya ha visto muchas cosas, y que por eso está midiendo lo que tiene enfrente contra lo que ya ha enfrentado antes. Luego había abierto el panel de acceso, había conectado el escáner con los cables correctos, en las entradas correctas, y había comenzado el proceso de diagnóstico, con esa eficiencia segura de quien está en su propio dominio. Doña Elena había llegado con la bandeja de café a las 8:30. Había servido a Sonia primero, después a don Carlos, que se había quedado cerca con la expresión de quien necesita aparentar que está gestionando la situación. Y luego le había ofrecido una taza al mecánico, quien había hecho un gesto de negación con la cabeza sin apartar los ojos de la pantalla del escáner. Ella había dejado la taza sobre la caja de herramientas cercana y había vuelto a las labores de la casa. Pero el trayecto que había elegido para regresar pasaba lo suficientemente cerca del tractor para que pudiera ver la pantalla del diagnóstico, por un momento, no mucho, no de forma que llamara la atención. Apenas lo suficiente para leer lo que se estaba mostrando. Las horas habían pasado con la cualidad específica de las horas, en que una solución que parecía cercana, se va revelando distante. El mecánico había conectado diferentes cables, había intentado secuencias de reinicio, había hecho llamadas a colegas en otros estados, con la voz baja de quien no quiere que el cliente escuche la magnitud del problema. Sonia había pasado por el patio 3 veces, en intervalos cada vez más cortos, con la impaciencia de quien mide el tiempo, en función de la proximidad del evento, y necesita que todo esté resuelto antes de que éste llegue. Al final de la tarde, el mecánico había desconectado los cables con el movimiento de quien está abandonando un intento, no concluyendo un proceso. Se había vuelto hacia don Carlos, con la expresión honesta de quien llegó al límite de lo que tiene para ofrecer, y que prefiere decirlo claramente en lugar de fingir que hay algo más por intentar. Este sistema es europeo, blindado. El módulo de control tiene una encriptación propietaria que el escáner no puede penetrar sin la llave de autorización del fabricante. Había hecho una pausa. Solo un ingeniero de la fábrica con acceso al sistema de origen. No hay forma de hacerlo por aquí. Sonia había escuchado eso desde donde estaba, apoyada en la columna del portal con el celular en la mano, y la expresión había mantenido a lo largo del día. Esa expresión específica de quien está esperando la confirmación de que las cosas se van a resolver, y que se va poniendo más tensa con cada hora que esa confirmación no llega. Se había despegado de la columna y había caminado hasta el mecánico, con los pasos cortos y rápidos de quien utiliza su propio movimiento para comunicar la intensidad de lo que va a decir. Pérdida de tiempo y de dinero. Su voz había descendido hasta esa frialdad que es más cortante que un grito porque no necesita del volumen para herir. Me trajeron a un charlatán. El mecánico había tomado su maletín de aluminio sin responder, con la dignidad de quien decide que ciertas batallas no merecen ser libradas
y había salido por el portón con los hombros levemente más tensos de como habían llegado. Doña Elena había recogido la taza, que se había quedado sobre la caja de herramientas, aún llena, y había vuelto a la cocina. El segundo mecánico había llegado al día siguiente. Era un hombre mayor, de cabello blanco y manos que cargaban el archivo físico de 40 años de trabajo con motores. No la suavidad de las manos que trabajan con pantallas y teclados, sino el tipo de mano que conoce el metal por contacto directo, que lee la temperatura por el tacto, que distingue el sonido de un motor saludable del sonido de un motor que va a fallar antes de que cualquier instrumento lo confirme. Era el mecánico al que la región llamaba, cuando el otro mecánico se había rendido, la última opción, antes de admitir que no había opciones. Y había llegado con la reputación de quien ha sido llamado en esos términos tantas veces que ya no necesitaba anunciar de lo que era capaz. Había dado una vuelta alrededor del tráctor más lentamente que el primero, con las manos tocando la superficie en puntos específicos, como quien está leyendo Braille en un idioma que conoce muy bien. Había abierto el capó y se había quedado mirando el motor durante un largo rato sin tocar nada, con la postura de quien escucha antes de hablar. Luego había olido el aceite de la bayoneta. Había verificado la temperatura de ciertas piezas con el dorso de la mano. Había cejido el cableado con los dedos desde las conexiones visibles hasta donde desaparecía en los compartimentos internos. Sonia se había quedado cerca con una proximidad que comunicaba urgencia y le había hecho preguntas a lo largo de la tarde con el tono de quien confunde el preguntar con el ayudar. Había preguntado si ya casi terminaba. Había preguntado cuál era el problema. Había preguntado por qué se estaba tardando tanto. Había preguntado si estaba seguro de lo que estaba haciendo, lo cual había sido respondido con un silencio largo, que era más una respuesta de lo que cualquier palabra podría haber sido. Al final de la tarde, el viejo mecánico había golpeado la tapa del motor con la palma de la mano, no con rabia, sino con el gesto concluyente de quien finaliza una evaluación. Eso de ahí es problema de la placa madre. Lo había dicho con la serenidad de quien constata un hecho que no es cómodo, pero que es verdadero. Yo me meto con motores, no me meto con computadoras. Una breve pausa. No tiene arreglo por lo que yo sé. Había tomado el sombrero, que se había quitado al llegar, y se lo había vuelto a poner en la cabeza con el gesto de quien da por terminada su jornada de trabajo. Y se había marchado con la misma dignidad tranquila con la que había llegado. Lo que ocurrió después fue el tipo de cosa que sucede cuando el descontrol encuentra una audiencia que no puede marcharse. Sonia había reunido a los 13 mecánicos que permanecían en el patio. Algunos que habían llegado ese día con propuestas de diagnóstico que aún no habían sido intentadas. Otros que habían sido llamados por si era necesario trabajar en paralelo y que se habían quedado esperando en una postura progresivamente incómoda mientras el día avanzaba sin resolución. Se había quedado de pie en el centro del patio con los brazos cruzados y la voz, que había dejado de ser fría, para tomar la temperatura específica de la humillación pública. No explosiva, pero implacable. Había pasado de uno a otro con comentarios que tenían la precisión de los insultos formulados para dar en un blanco específico. A uno lo había llamado novato, a otro le había dicho que el diploma enmarcado en la pared de su taller estaba comprado. A un tercero le había preguntado si había aprendido mecánica viendo videos en internet, porque ese era el nivel de competencia que había demostrado. Los hombres escuchaban con la inmovilidad de quien está atrapado en una situación, no tiene una salida limpia. Defenderse sería una confrontación, y la confrontación en ese contexto tenía un costo que ninguno de ellos había llegado preparado para pagar. Don Carlos lo había intentado. Se había acercado a Sonia con la mano levemente extendida, en el gesto de contención, había perfeccionado en 2 décadas de matrimonio. No una interrupción, solo una presencia que sugería moderación. Ella se había vuelto hacia él con una mirada que no necesitaba palabras para comunicar lo que comunicaba. Y él se había quedado donde estaba sin completar el gesto. Doña Elena estaba recogiendo las bandejas de café a un lado del patio. Era trabajo que necesitaba hacerse y que ella estaba haciendo. Pero había una cualidad diferente en su forma de estar presente en aquel momento. No la invisibilidad habitual, sino una presencia contenida y atenta. El tipo de atención que las personas ejercen cuando están siendo testigos de algo que importa más que el trabajo que están realizando con sus manos. Sonia había llegado al final de su recorrido por los mecánicos y se había quedado de pie en el centro del patio con la conclusión, hacia la cual había estado construyendo a lo largo de toda la tarde. Es impresionante cómo este pueblo solo tiene incompetentes. Su voz había adquirido la tonalidad de la generalización, barca más que a los presentes, que se extiende más allá del patio y alcanza categorías enteras de personas. Gente que no sirve para nada. No sé cómo todavía le doy empleo a este tipo de gente. Y llega entonces había mirado a doña Elena. No fue una mirada larga.
Fue el tipo de mirada que dura menos de un segundo, pero que comunica todo lo que tiene que comunicar precisamente por ser breve. La mirada que incluye a alguien en un juicio, sin tomarse la molestia de especificar por qué. Porque la inclusión en sí misma es el punto. El gesto de señalar que dice que tú también perteneces a esa categoría de gente que no sirve. Que tú también estás dentro del alcance de este desprecio que se está repartiendo libremente en este patio esta tarde. Doña Elena le había devuelto la mirada, no con desafío, no con la réplica inmediata de quien ha sido atacado, y reacciona con esa atención tranquila que había estado allí durante todo el día, la mirada de quien vio lo que había que ver y que estaba, en aquel momento, llegando a una conclusión. Es difícil creer que alguien pueda mirar a otra persona de esa manera, incluirla en una humillación colectiva, con una sola mirada, sin siquiera pronunciar su nombre. Como si su presencia en ese patio fuera, en sí misma, evidencia de pertenecer a la categoría de los que no sirven. Si tú también sientes esa indignación creciendo ahora, si estás del lado de Doña Elena, deja tu like. Es la forma de decir que esa mirada no pasó desapercibida, porque había algo que Sonia no sabía en ese momento. Había algo que ninguno de los 15 mecánicos sabía, que don Carlos no sabía, que nadie en aquel patio había pensado en preguntar por qué existía una suposición en el ambiente. La suposición de que las bandejas de café eran cargadas por unas manos que no tenían nada más que ofrecer. Y las suposiciones de ese tipo tienen un costo, siempre lo tienen, y estaba a punto de llegar. El patio se fue vaciando, con la lentitud de las situaciones que terminan sin resolución, no con la salida rápida de quien concluye algo, sino con la dispersión gradual de quien se está desvinculando de un problema que ha decidido que ya no es suyo. Los mecánicos fueron recogiendo sus herramientas y maletines, con los movimientos económicos de quien está cerrando un día que no salió como se había planeado, intercambiando miradas de reojo que comunicaban solidaridad sin necesidad de palabras, y saliendo por el portón con la dignidad un poco magullada de quien fue llamado para resolver algo y no lo resolvió, y que cargará con eso hasta el próximo trabajo donde sí lo resuelva. Que es cuando estas cosas se equilibran. Don Carlos se había quedado en el patio por un tiempo después de que el último auto salió, con la expresión de quien está calculando los próximos pasos de una situación había crecido más allá de lo que había anticipado. El tráctor averiado era un problema real. Había una cosecha en marcha, había un cronograma, había un costo por hora de máquina parada, que él podía calcular mentalmente con la precisión de quien administra una operación agrícola durante años. Pero también estaba la cena del fin de semana, que en el vocabulario de prioridades de Sonia ocupaba un lugar que el cronograma de cosecha no lograba disputar. Sonia había entrado a la casa con la cualidad de movimiento de quien está cerrando un capítulo para no tener que seguir mirándolo. La puerta se había cerrado con más fuerza de lo necesario, lo cual era su forma de comunicar que el asunto estaba cerrado por su lado, aunque no estuviera resuelto del lado de la realidad. El patio se había quedado en silencio, y doña Elena se había quedado. No había sido una decisión anunciada, había sido simplemente la ausencia de la salida. El movimiento de quien aún no había terminado de mirar algo. Estaba junto al tráctor con los ojos en el motor, el cual había quedado con el capó abierto después de que el viejo mecánico dio por terminado su trabajo. Y había en su mirada una cualidad distinta a todas las miradas que le había dirigido al tráctor a lo largo de aquel día de observación. Era la mirada de quien ha salido del modo de testigo y ha entrado en otro modo, más antiguo, más personal. La mano avanzó despacio. Tenía los callos específicos de las manos que empujan una silla de ruedas todos los días durante años. No los callos de las palmas, sino los callos de la base de los dedos y del flanco del pulgar, donde el aro de metal hace su trabajo. Levantó esa mano y la colocó sobre la carrocería del tráctor, no en la superficie externa pintada, sino en el metal interno, aquel que se calienta cuando el motor trabaja y que retiene el calor durante horas después de detenerse. El calor estaba ahí, y con él, a través del tacto, vino algo que no era memoria exactamente, pero que habitaba el mismo lugar de la memoria, la sensación física de un contacto familiar que se había quedado adormecido por demasiado tiempo, y que despertaba ahora con la naturalidad de las cosas que nunca fueron olvidadas, solo guardadas. Su padre había sido mecánico de campo, no del tipo que trabaja con el equipo de otros, sino del tipo que conoce el equipo de su propia tierra, que aprende con la máquina que tiene, porque no hay otra, y que por eso aprende a fondo. Aprende hasta donde el manual no llega. Había sido un hombre de pocas palabras y mucha atención. Del tipo que enseña, sin anunciar que está enseñando. Que transmite, con el gesto, antes de transmitir con la instrucción. Ella había crecido alrededor de los motores, en la pequeña finca, donde se había criado.
y había aprendido lo que había aprendido, no en un salón de clases, sino por osmosis, por imitación. Por esa transmisión silenciosa que ocurre, un niño se queda junto a un adulto que sabe hacer cosas y observa con la suficiente atención. Su padre decía que todo motor tiene una voz, que la mayoría de la gente no le escucha porque tiene prisa, porque hay mucho ruido alrededor o porque no cree que vaya a escuchar algo que valga la pena, pero que quien se detiene y escucha de verdad, sin prisa y sin prejuicios, encuentra lo que está mal antes de tocar nada. El accidente había ocurrido hacía 12 años. Había sido el tipo de accidente que cambia la geometría de la vida, no solo lo que se puede hacer, sino lo que se cree que se puede hacer, que a veces es una limitación mayor que la física. Había pasado los años posteriores al accidente, un proceso de recalibración que nadie desde afuera lograba ver por completo, y que había incluido, en algún punto del camino, la decisión silenciosa de colocar ciertas cosas en una repisa interna y dejarlas ahí porque el costo de alcanzarlas era, en ese momento, mayor que el beneficio. Los motores habían ido a parar a esa repisa, pero el tractor estaba allí, y el patio estaba vacío, y la mano ya estaba en el metal caliente, antes de que la decisión consciente hubiera tenido tiempo de formular una objeción. Doña Elena deslizó la silla hacia el lateral del tractor donde se encontraba el acceso a la central de inyección electrónica, no el lateral que los mecánicos habían abierto, sino el otro, el que quedaba más bajo, que era accesible desde una silla de ruedas de una forma que no lo era para alguien de pie que habría tenido que agacharse incómodamente. Había algo casi irónico en eso, pero era el tipo de ironía que ella no estaba en posición de apreciar en ese momento porque su atención estaba en otro lado. Sacó del bolsillo interior de su delantal una llave inglesa. Era vieja, tenía el óxido en los bordes que provenía de los años de estar guardada sin suficiente aceite, del tipo de óxido que no compromete su función, pero que comunica una historia. Se había quedado en ese bolsillo interior por más tiempo del que ella lograba precisar, guardada con la costumbre de quien carga cosas importantes en lugares que no se ven, porque los lugares visibles son los primeros en ser vaciados cuando alguien dice que ya no necesita ciertas cosas. Había empezado a trabajar con movimientos que eran lentos, no por incertidumbre, sino por la precisión que la lentitud permite, cada gesto llegando al lugar exacto al que debía llegar. La mano, que había perdido parte de su velocidad anterior conservando una exactitud que la velocidad a veces compromete. Fue entonces cuando don Carlos había vuelto al patio. Había salido de la casa para buscar algo en el cobertizo y había visto, con la sorpresa de quien no esperaba encontrar a nadie, a la empleada de limpieza de su casa, con la mitad del cuerpo inclinado, dentro del compartimento lateral del tractor que había costado el equivalente a un apartamento en la ciudad. Se había acercado, despacio, con la cautela de quien no quiere interrumpir algo que no entiende del todo. Doña Elena. La voz había salido con la suavidad que se usa cuando no se quiere asustar a alguien que está concentrado. ¿Qué está haciendo? Si ya todos se rindieron, ella no se había detenido. Sus dedos continuaban el movimiento que habían iniciado, siguiendo el cableado, con la memoria táctil que no necesitaba de velocidad para ser precisa. Cuando habló, fue sin apartar la vista de lo que estaba haciendo, con la voz tranquila de quien está dividiendo su atención entre la conversación y el trabajo, y le da a la conversación exactamente lo que necesita, sin quitarle al trabajo lo que requiere. Su padre, cuando yo trabajaba aquí en el campo con él, siempre decía, una pausa de trabajo, no de narración. Elena, el tractor de campo no tiene remilgos. El problema siempre está donde el dinero no quiere mirar. Sus dedos llegaron a un punto y se detuvieron por un segundo, con la atención concentrada de quien está verificando una hipótesis. Solo necesito 2 minutos. Don Carlos se había quedado de pie a su lado, sin saber si había algo que hacer, además de quedarse parado y esperar. ¿Qué fue lo que hizo? La llave inglesa había llegado al conector. Era un conector de la central de inyección electrónica, que estaba en una posición que no era la primera que se revisaba ni tampoco la segunda. Era el tipo de posición, la que se llega tras seguirla. Lógica del sistema, no tras seguir el protocolo del manual. Porque el manual describe las posiciones en orden de probabilidad estadística, y la probabilidad estadística no es siempre lo que sucede en un equipo en específico, con un historial específico de uso y de condiciones operativas. El conector estaba suelto, no completamente desconectado, lo suficientemente suelto para que el contacto intermitente creara el tipo de falla que los sistemas de diagnóstico electrónico identifican como un síntoma, pero no logran rastrear hasta su origen porque la intermitencia no es lo suficientemente consistente para generar un patrón que el software reconozca como patrón. Había encajado la llave en el anillo de bloqueo del conector y había aplicado la presión exacta
ni más ni menos. Solo la necesaria, para que el encaje volviera a su lugar con el clic seco que hacen los correctores de especificación industrial cuando alcanzan el bloqueo correcto. El sonido había resonado en el patio con esa claridad específica. Doña Elena se había alejado del compartimento y había vuelto a colocar el panel con los 2 tornillos que había quitado. Despacio, y con la misma precisión con la que los había retirado. Luego se había quedado inmóvil con las manos en el regazo de la silla, mirando a don Carlos, con la expresión serena de quien ha hecho lo que tenía que hacer, y que está aguardando una confirmación que no le toca a ella dar, le toca a la máquina. Don Carlos se había subido al tractor con la cara de quien no cree por completo en lo que está a punto de intentar, pero que lo va a intentar porque ya no hay nada que perder por intentarlo. Había girado la llave. El motor había dudado, por un cuarto de segundo. Ese instante de vacilación precede a la decisión del encendido. Y luego había soltado el rugido potente y limpio de un motor de alta cilindrada, que encontró el combustible, el aire y la señal electrónica. Todo en su lugar al mismo tiempo. El rugido que es inconfundible, a quien ya lo ha escuchado, y que, en un contexto de 2 días de silencio forzado, resulta casi y emocionante por lo concreto que es. Don Carlos se había quedado sentado en el asiento por un momento, con las manos en el volante, y la expresión de quien está procesando lo que acaba de suceder. Había mirado hacia abajo, hacia doña Elena, que estaba en el patio, al lado de la máquina, con la llave inglesa vieja en la mano, y los ojos en el motor que rugía, con la expresión de quien está escuchando algo que esperaba escuchar, y que suena muy bien. Había en su rostro algo que era difícil de nombrar precisamente porque combinaba cosas que no suelen aparecer juntas. Había asombro, había admiración. Y debajo de esas 2 cosas, estaba el inicio de una revisión. El tipo de revisión que comienza cuando alguien se da cuenta de que había una suposición operando en silencio dentro de sí mismo, y que la realidad acaba de contradecirla con evidencia física innegable. Doña Elena, su voz había salido diferente a como había entrado a la conversación. Como ella había vuelto a guardar la llave inglesa en el bolsillo interior del delantal con el mismo gesto con el que la había sacado, sin ceremonias, sin el gesto de quien está guardando una prueba o un trofeo, con la simplicidad de quien devuelve una herramienta al lugar donde va cuando no se está utilizando. Y lo había mirado con la sonrisa pequeña y tranquila de quien no necesita que el momento sea más grande de lo que es para saber lo que significa. El rugido del motor había atravesado las paredes de la casa, con la claridad de las cosas que no necesitan anuncio para hacerse notar. Sonia había salido por la puerta lateral, con la botella de agua en la mano, y la expresión de quien se está preparando para la siguiente conversación difícil. Había asumido, con la lógica de quien ha pasado los últimos 2 días gestionando un problema mecánico, que los mecánicos habían vuelto, que alguien había encontrado una solución, y había regresado sin avisar, y que ahora tendría el trabajo de administrar la llegada inesperada, y de extraer la información de quien lo había resuelto, y cuánto costaría eso por encima de lo que ya había costado. Había bajado los escalones del portal, con los pasos rápidos de quien va camino a una conversación que ya comenzó en su cabeza, antes de comenzar en el patio, y entonces lo había visto. No había mecánicos. Estaba el tractor funcionando, con el rugido limpio y potente de un motor en buen estado, que llenó el patio como si nunca se hubiera detenido. Y junto a él había una mujer en silla de ruedas con una vieja llave inglesa en la mano, y un delantal raído, con una mancha de grasa nueva a la altura del regazo, que no había estado allí cuando comenzó la mañana. El rostro de Sonia había hecho el recorrido de una serie de expresiones en pocos segundos. La sorpresa que reorganiza las suposiciones, la incomprensión que busca una explicación alternativa, y luego esa transición específica, en la que la incomprensión se encuentra con la necesidad de control, y produce algo que no es ni rabia genuina ni miedo genuino, sino una combinación de ambas que busca la forma más inmediata que tenga disponible. La botella de agua había bajado a un costado de su cuerpo. ¿Qué hiciste? Su voz había salido con la inestabilidad de quien intenta mantener un tono de autoridad, mientras el piso bajo esa autoridad se está moviendo. ¿Cómo te atreviste a tocar eso? Había dado 2 pasos en dirección al tractor, con la postura de quien está inspeccionando un daño, antes de saber si existe un daño. Con los ojos recorriendo la máquina, en busca de evidencia de algo malo, que pudiera ser presentado como consecuencia de lo que había sucedido. Si arruinaste algo. Su voz había subido levemente. Esto es vandalismo. Vas a pagar por esto. Doña Elena se había quedado quieta, con la llave en la mano, y la mirada puesta en Sonia, con esa atención tranquila que había mantenido a lo largo de 2 días de observación. No desafiante, no sumisa, tan solo presente con la presencia específica de quien sabe lo que hizo, y no necesita validación externa para saber que fue lo correcto. La voz que cortó el patio
No era la de ninguna de las dos mujeres. Don Carlos había bajado de la cabina del tráctor con el movimiento de quien tomó una decisión antes de poner los pies en el suelo. Y había algo en la forma en que había aterrizado, con el peso deliberado de quien está ocupando un espacio que había dejado vacante por demasiado tiempo, que comunicó algo antes de que se dijera ninguna palabra. Basta, Sonia. Eran dos palabras. Habían sido dichas con una cualidad que Sonia claramente no había escuchado antes en esa voz. No el tono de quien pide, no el tono de quien sugiere con cortesía, sino la firmeza específica de quien llegó al punto en que la contención, había ejercido por años enteros, llegó al límite natural que toda contención tiene. Sonia había abierto la boca. Él se había vuelto hacia doña Elena. Había algo en la forma en que se había movido en ese giro lento, deliberado, con el peso de alguien que está a punto de decir algo que debió haber sido dicho antes, y que lo sabe, que había producido en el patio el silencio que las órdenes de Sonia nunca habían logrado producir, porque ese silencio no provenía del miedo, sino de la percepción de que algo real estaba a punto de ser dicho. Había mirado a doña Elena, por un momento antes de hablar, con la mirada de quien está viendo a alguien, había estado frente a él todo el tiempo, y que estaba siendo vista, tal vez por primera vez, con la atención que esa persona había merecido, desde antes de llegar. Yo no lo sabía. Había dicho esto, con la honestidad simple de quien no está construyendo un argumento, sino confesando un hecho. Él murió hace 10 años. Pero yo no tenía idea de que la hija de don Antonio estaba trabajando como empleada de limpieza en mi propia casa. El nombre había aterrizado en el patio con el peso específico de los nombres que cargan historia. Don Antonio había sido el mejor mecánico que había trabajado para el padre de Carlos. No el mejor de la región por su fama, sino el mejor en el sentido concreto y comprobable de quien había mantenido la flota de la hacienda funcionando por décadas con la competencia que no necesita certificados para medirse, porque se mide por los resultados. Había sido también, en los buenos años de la hacienda, cuando el padre de Carlos había construido la operación que Carlos heredó. Algo más que un empleado, había sido el tipo de sociedad que existe en ciertas haciendas del campo donde la lealtad tiene un valor contable, de más de un valor moral, y donde esa lealtad había sido reconocida con una promesa formal, había sido plasmada en un documento, y el documento había sido puesto en un lugar donde no fue encontrado por quien no lo había. Carlos se había acercado a doña Elena, se había agachado, no el gesto de quien se inclina por cortesía. Había doblado las rodillas y se había puesto a su altura con el gesto deliberado de quien entiende que la conversación que está a punto de tener necesita ocurrir entre iguales, y que la geometría del espacio de dos personas comunica lo que a veces las palabras no pueden comunicar por sí solas. Usted no es una empleada aquí. La voz estaba en el nivel bajo de las cosas que se dicen con seriedad, no para el patio, sino para ella. Usted es heredera del 30% de las tierras que mi padre le prometió a su padre. Sonia se había quedado inmóvil. No la inmovilidad calculada que había usado durante 2 días para comunicar autoridad. Era la inmovilidad de quien recibió una información que reestructura el mapa que había estado utilizando para navegar, que vuelve inadecuados los instrumentos que había traído para la situación. Porque la situación no es la situación que ella había asumido que era. Carlos había continuado, sin volverse hacia ella. Hay un testamento. Había dicho esto con la voz que había adoptado desde que bajó de la cabina. Firme, directa, sin la textura de las negociaciones, las intermediaciones y las suavizaciones que caracterizaban a la mayoría de sus conversaciones con Sonia. De mi padre para don Antonio, el 30% de esta hacienda, en reconocimiento por 30 años de sociedad real, aunque nunca se le haya llamado así una pausa. Ese documento existía. Yo debía haberlo buscado cuando don Antonio falleció. No lo hice. Había mirado a doña Elena con las rodillas aún en el suelo, y llega por negligencia mía. Dejé que mi esposa la tratara como basura dentro de la propiedad que le pertenece, en parte, a su familia. Las palabras habían salido con el peso específico de las cosas que no pueden ser dichas de otra manera más que directamente. Eso no tiene excusa, solo tiene reconocimiento y corrección. Doña Elena lo había mirado por un largo momento. Había en su rostro una serie de cosas que pasaban en capas. La sorpresa, que no había sido completamente anticipada, ni siquiera por alguien había observado tanto. La emoción de Sergio al escuchar el nombre de su padre pronunciado con respeto por alguien que lo había conocido de verdad. Y por debajo de todo eso, algo que era más difícil de nombrar, que era la sensación de una corrección. No la corrección de un error aislado, sino la corrección de un largo desvío. La sensación de que algo volvía al eje donde debió haber estado todo el tiempo. Había mirado la llave inglesa, que aún sostenía en la mano. Después había mirado al tráctor que seguía rugiendo de fondo,
con la regularidad de un motor que encontró su equilibrio y que no tenía intenciones de detenerse. Luego había mirado a Sonia, y había en la mirada que le había dirigido, finalmente, la cualidad que había estado ausente en todas las miradas anteriores. No la resignación de quien absorbe lo que recibe por no tener opción. No la dignidad herida de quien aguanta porque no hay alternativa. Sino la mirada completa y tranquila de quien sabe quién es, y que simplemente estaba esperando a que los demás también lo supieran. Sonia había retrocedido medio paso sin darse cuenta. La botella de agua se le había caído de la mano, sin que ella notara el momento en que había aflojado los dedos. La botella había golpeado el asfalto del patio con el sonido plástico y seco de las cosas que sin el peso suficiente para resonar. Y Sonia se había quedado mirándola por un segundo como si la caída de la botella fuera un evento separado, perteneciente a otra situación, que no tenía relación con lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero sí la tenía. Don Carlos se había levantado de sus rodillas con el movimiento de quien concluye un gesto y pasa al siguiente, sin pausas innecesarias entre ellos. Se había puesto de pie en el patio con la postura que había adoptado desde que había bajado de la cabina del tractor, aquella postura nueva, que Sonia claramente aún estaba procesando. Que no era agresiva, pero que era firme de un modo que había estado ausente por el tiempo suficiente para que su presencia ahora comunicara algo que las palabras por sí solas no comunicarían. Se había vuelto hacia ella, mirándola directamente a los ojos. Gastaste una fortuna en mecánicos que no sabían lo que estaban buscando. Había dicho esto, sin elevar la voz, con la precisión de alguien que está enunciando un balance, no trabando una discusión. Mientras tanto, la dueña de parte de esta tierra estaba limpiando nuestra basura, sirviendo café que te bebía sin mirarla, y escuchando cómo la llamaban cosas que se van a quedar aquí en este patio mucho tiempo después de que tú te hayas ido. Sonia había abierto la boca, con el reflejo de quien está a punto de reformular la narrativa, de encontrar el ángulo que reposiciona los hechos, de manera que ella no sea el origen del problema, sino la víctima de una secuencia de circunstancias que nadie había manejado adecuadamente. Él no había dejado espacio para la reformulación. Te vas a disculpar, lo había dicho, con la brevedad de quien no está negociando el destino de una propuesta, sino comunicando el resultado de una decisión que ya ha sido tomada. Ahora, aquí, delante de quienes estaban presentes, los empleados que habían permanecido en la hacienda a lo largo de los 2 días de crisis con el tractor, estaban en el patio, no en posición de audiencia deliberada, sino presentes con la presencia de quien estaba haciendo su propio trabajo cuando la situación había cambiado y que se había detenido de forma natural para presenciar lo que estaba sucediendo. Estaba el capataz, el tractorista del turno de la tarde, 2 peones de la cosecha que habían llegado temprano, y la cocinera, que había salido por la puerta trasera cuando escuchó que el motor encendía y se había quedado afuera, sin saber que se quedaría a ver lo que estaba viendo. Sonia había mirado a cada uno de ellos con unos ojos que recorrían los rostros, buscando la salida que no existía. Entonces había mirado a doña Elena. La disculpa había salido con la cualidad específica de las disculpas que se dicen porque no hay alternativa. No con el calor de las disculpas genuinas, que vienen de adentro, sino con la frialdad risillol de quien pronuncia las palabras correctas, sin que las palabras correctas vengan acompañadas del reconocimiento que las haría reales. Había dicho que había sido injusta. Había dicho que había dicho cosas que no debieron decirse. Había dicho que se arrepentía. Doña Elena había escuchado con el rostro impasible. No había dicho que estaba todo bien, porque no estaba todo bien, y decir que lo estaba sería una cortesía, que en ese momento sería menos honesta que el silencio. No había dicho que no la perdonaba, porque el perdón es un proceso interno que no necesita ser anunciado para existir o para no existir. Había escuchado las palabras con la atención de quien recibe lo que se le ofrece, y se reserva el derecho de decidir qué hacer con ello a su debido tiempo. Había sido suficiente. En los días que siguieron, don Carlos había llamado al abogado, que debió haber sido llamado 10 años antes, cuando don Antonio había fallecido, y cuando el testamento se había quedado en el fondo de un cajón donde Sonia había metido los documentos, que decidió que no necesitaban atención inmediata. El testamento había estado allí todo el tiempo, esperando con la paciencia de los documentos legales, que no pierden validez con el tiempo, que se quedan aguardando el momento en que alguien finalmente los saca del cajón. El 30% había sido formalizado con la velocidad que las cosas ganan cuando hay suficiente vergüenza del lado de quien necesita actuar para que la acción no sea postergada. Doña Elena se había sentado frente al abogado con el mismo delantal, porque había llegado directamente de su trabajo matutino, y había firmado los documentos con la caligrafía firme de quien sabe el peso de lo que está firmando,
y no necesita que el gesto sea más grande de lo que es para que sea real. La gestión financiera había sido el siguiente paso. No había sido una decisión sentimental, había sido la decisión práctica de un hombre que había visto, en 2 minutos de observación en el patio, que tenía a su lado una capacidad que había estado siendo desperdiciada de una manera que ahora consideraba personalmente vergonzosa. Le había ofrecido la gestión con los números y las responsabilidades específicas, y doña Elena había aceptado con las condiciones específicas que ella puso, que eran las condiciones de quien sabe lo que está haciendo y que no necesita aprobación, a saber lo que vale su conocimiento. La oficina había sido el cuarto de depósito, junto a la sala de administración, había sido vaciado, pintado y amueblado con un buen escritorio y una silla de trabajo adecuada para una silla de ruedas, con la altura correcta y el espacio correcto. La primera mañana en que doña Elena llegó a la oficina había sido diferente de todas las mañanas anteriores, no por el contenido del trabajo, sino por la dirección del movimiento. Había llegado a la oficina que era suya, no a la oficina donde otras personas tomaban las decisiones mientras ella recogía las tazas. Sonia había permanecido en la hacienda. Había permanecido porque don Carlos había decidido que había una distinción entre el error y la persona que lo cometió, y que esa distinción merecía ser respetada incluso cuando era difícil de respetar. Pero había permanecido en una posición radicalmente diferente a la anterior, sin la tarjeta de crédito ilimitada, sin la autoridad para darles órdenes a los empleados, sin pasar por la gerencia, sin la capacidad de tomar decisiones financieras, sin aprobación. Había intentado, una tarde de la segunda semana, decirle a doña Elena que la forma en que un proveedor había sido tratado no era adecuada para el estándar de la hacienda. Don Carlos había estado presente en ese momento. Le había dicho, con la misma brevedad firme que había adoptado en el patio aquel día, que la gestión financiera y las relaciones con proveedores eran responsabilidad de la socia gerente, y que cualquier observación sobre esa gestión debía dirigirse al por escrito para su evaluación. Sonia había salido de la habitación sin responder. Los meses que siguieron fueron los meses de la nueva orden. No el orden impuesto por el ruido, que había sido el orden anterior, sino el orden que emerge cuando las competencias encuentran los espacios que siempre debieron haber ocupado. La hacienda había regresado al ritmo de la cosecha, con el tráctor funcionando, y con una administración que tomaba decisiones basadas en números reales verificados contra la realidad física de la operación, que era el tipo de administración que la hacienda había necesitado por más tiempo del que Carlos se había admitido a sí mismo. Había un tráctor antiguo en el cobertizo, que había estado sin uso durante años, que había sido el primer tráctor grande que el padre de Carlos compró, y que había sido arrumbado cuando lo reemplazaron por las máquinas más nuevas, y que nadie había tocado porque su estado hacía que arreglarlo fuera más complejo de lo que valía la pena, para alguien que no tenía un motivo especial para querer ese tráctor específico en funcionamiento. Doña Elena había encontrado tiempo para él. Había sido un proyecto paralelo, realizado en las horas en que la oficina ya había cerrado, y el patio se había quedado con esa luz de finales de la tarde que hace que los colores del hierro viejo y de la grasa sean más ricos de lo que son bajo la luz directa del mediodía. Había sido un proyecto hecho con calma, con las herramientas que ella había traído de casa y algunas que había pedido prestadas, con el conocimiento que se había quedado guardado en la repisa interna durante 12 años y que había vuelto con la naturalidad de las cosas que no fueron olvidadas, sino que solo estaban esperando. Cuando hubo terminado, el tráctor había rugido con la voz de hacía 40 años. Ahora quiero que pienses en una cosa antes de responder. En el lugar de don Carlos, después de ver lo que vio y descubrir lo que descubrió, ¿qué habrías hecho tú con Sonia? ¿Le habrías dado una segunda oportunidad, como lo hizo él, creyendo que las personas tienen la capacidad de cambiar cuando la realidad las obliga? ¿O le habrías pedido que se marchara de la hacienda? Porque hay cosas que, una vez hechas, ya no caben en el mismo espacio. Escribe en los comentarios. Quiero saber qué harías tú. La última imagen que queda es la del patio al atardecer, con esa luz que tienen los campos al final del día, que es dorada con una tonalidad que las fotografías nunca logran capturar por completo. Doña Elena estaba de pie junto al tráctor restaurado, no con el delantal desgastado, sino con una chaqueta de cueros en silla que había comprado con el primer pago de su nueva posición, no por vanidad, sino por el placer específico de usar algo que había elegido ella misma. Los hombros que habían estado encorvados aquel día en el patio estaban en el nivel que les correspondía. El aro de la silla había sido cambiado. Ella no había perdonado a Sonia en el sentido de haber borrado lo que había sucedido, porque el perdón no funciona así, y nunca ha funcionado de esa manera.
Simplemente había llegado al punto en el que lo que Sony había hecho o dejado de hacer ya no ocupaba el espacio central de ningún día. Había sido colocado en el lugar de las cosas que pasaron y que forman parte de la historia, pero que no gobiernan el presente. Su venganza era despertarse a las 4 de la mañana por elección. No por necesidad. Era el Tractor que había restaurado con sus propias manos, respondiendo al tacto de quien conocía el tacto. Era la oficina, que era suya. Era vivir con la entereza de quien sabe quién es, lo que sabe y lo que vale. Esta historia nos enseña que la verdadera fuerza nunca está en quien grita más fuerte, sino en quien, aún silenciado, aún invisible, aún arrinconado en esos lugares donde la gente cree que ya no hay nada que ver, lleva consigo un conocimiento que no se puede comprar ni robar ni tirar en un contenedor de basura, que la arrogancia construye sobre el vacío, y que el vacío eventualmente cede, y que la verdadera competencia no necesita ser anunciada porque el anuncio llega por sí solo, cuando es la hora. Si crees que el conocimiento y la humildad deben vencer siempre a la arrogancia, y si te gustan las historias que nos recuerdan quiénes queremos ser cuando la vida nos pone a prueba, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias de superación. Nos vemos en la próxima.